En septiembre de 2021, el famoso rapero y coleccionista de relojes Lil Baby decidió presumir en Instagram lo que, según él, era una joya única. Un Patek Philippe Nautilus edición 40 aniversario, supuestamente valorado en casi $500,000. Pero la celebración no duró mucho. Casi de inmediato, expertos en relojería comenzaron a señalar algo inquietante. La tipografía de la fecha era incorrecta, las proporciones de la esfera no coincidían y los acabados dejaban mucho que desear. Todo indicaba que aquel lujoso reloj no era más que una falsificación cuidadosamente disfrazada. Para Lil Baby fue un golpe duro. La gran pregunta no era solo qué haría ahora, sino ¿cómo había conseguido ese reloj? Porque uno pensaría que alguien capaz de gastar semejante cantidad debería, al menos, tener la seguridad de que la pieza era auténtica. A menos, claro, que ni siquiera se cruzara por su mente la posibilidad de ser engañado. Lo cierto es que quizás Lil Baby no sabía que existe un mundo clandestino, oscuro y sorprendentemente sofisticado, dedicado a producir relojes de lujo falsos que, a simple vista, resultan casi imposibles de distinguir de los originales. Este fenómeno, aunque parezca moderno, en realidad tiene raíces profundas. La historia de los relojes falsificados se remonta a los mismos orígenes de la relojería suiza. Ya en el siglo XVIII y XIX, cuando los maestros relojeros empezaron a grabar orgullosamente sus nombres en las piezas, aparecieron los primeros oportunistas. Relojes de bolsillo con marcas falsamente grabadas comenzaron a circular en Europa y América, engañando a clientes que buscaban prestigio a buen precio. Pero fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando esta industria clandestina realmente despegó. La prosperidad de la posguerra despertó una fiebre por los bienes de lujo y los relojes suizos se convirtieron en símbolos de estatus para la creciente clase media. Con marcas como Rolex en plena explosión, el mercado negro no tardó en seguir el mismo camino. En los años 50 y 60, Hong Kong se transformó en un centro mundial de ensamblaje relojero. Allí convivían fábricas legítimas con pequeños talleres que producían imitaciones cada vez más convincentes. En Europa, ciudades como Nápoles o regiones de la antigua Yugoslavia comenzaron a fabricar falsos Rolex y Omega para vender a turistas y soldados estadounidenses. Incluso en Japón y Corea del Sur, los llamados bootleg watches circulaban en mercados clandestinos, vendidos muchas veces en bases militares a extranjeros desprevenidos. Lo curioso es que, al mismo tiempo, marcas accesibles como Seiko o Citizen crecían con fuerza en sus mercados locales, ofreciendo modelos de calidad, pero que muchas veces recordaban en su diseño a los relojes más caros. Al principio, muchas de estas imitaciones eran bastante toscas. Se las conocía como Franken Watches, porque estaban armadas con piezas sobrantes o desajustadas. Los mecanismos eran baratos. Las esferas imitaban logotipos famosos como Rolex, Omega o Patek, y las cajas se oxidaban con rapidez. Sin embargo, para el comprador promedio, resultaban convincentes. Soldados que volvían de servicio las llevaban como recuerdos, y turistas las compraban en mercadillos sin sospechar demasiado. Pero donde algunos veían simples recuerdos baratos, otros vieron una mina de oro. Los grupos criminales comprendieron pronto el potencial de este negocio. En los años 60 y 70, la camorra napolitana y la mafia siciliana gestionaban operaciones enteras de falsos Rolex en Europa. En Hong Kong, las tríadas conectaban fábricas clandestinas con vendedores ambulantes de todo el mundo. La logística era perfecta para el contrabando. Relojes pequeños, fáciles de esconder y con un valor enorme en el mercado. Un falso Rolex Submariner podía costar apenas $20 en producirse y luego venderse por entre $200 y $500. Márgenes de beneficio que resultaban irresistibles. Así, el reloj falso pasó de ser una curiosidad mal hecha a convertirse en una mercancía clave dentro del crimen organizado internacional, moviéndose junto con drogas,
tabaco y otros productos ilegales a través de redes de contrabando en París, Estambul o Marruecos. Para los años 70 y 80, el panorama ya había cambiado radicalmente. Las falsificaciones dejaron de ser copias burdas y comenzaron a transformarse en réplicas cada vez más sofisticadas. Fábricas en Hong Kong, Corea del Sur y poco después, en la China continental aprovecharon el auge del comercio global y la externalización de la producción. Paradójicamente, muchas de estas fábricas ya colaboraban con marcas suizas auténticas en la fabricación de piezas, lo que difuminaba aún más la línea entre lo verdadero y lo falso. Estos nuevos falsificadores no eran simples aficionados. Algunos eran exrelojeros o técnicos especializados, con acceso a las mismas herramientas que se usaban en la industria legítima. Copiaban cajas, biseles y logotipos con gran precisión, aunque los mecanismos internos seguían siendo su punto débil. No por nada se les apodaba Rolex por fuera, misterio por dentro. En esa época, Canal Street en Nueva York se volvió el epicentro del mercado negro de relojes de lujo falsos. Miles de piezas llegaban ocultas en contenedores marítimos desde Asia, disfrazadas bajo etiquetas falsas. Algunos comerciantes de la famosa Diamond District incluso mezclaban réplicas con inventario auténtico, vendiéndolas a turistas y coleccionistas menos experimentados. Las autoridades realizaron redadas y confiscaron cargamentos, pero era un juego interminable. Por cada almacén clausurado, otro surgía en cuestión de semanas. El negocio se había vuelto demasiado rentable y demasiado global para detenerse con facilidad. En los años 90 llegó un cambio decisivo: Internet. De pronto, ya no hacía falta recorrer mercados clandestinos ni viajar a Hong Kong para conseguir una réplica. Bastaba con entrar a un sitio web y hojear catálogos digitales repletos de relojes falsos, vendidos bajo el disfraz de boutiques de homenaje o réplicas de lujo. Este acceso global hizo que el mercado se multiplicara a velocidades nunca vistas. Y con la llegada del nuevo milenio, las imitaciones dejaron de ser simples copias baratas para convertirse en lo que hoy se conoce como superclones. Réplicas tan detalladas que incluso coleccionistas expertos pueden confundirlas con piezas auténticas. Actualmente se estima que la industria de relojes de lujo falsificados mueve más de 2.000 millones de dólares al año. Marcas como Rolex, Audemars Piguet o Richard Mille son los blancos más comunes. No solo porque representan lujo, sino porque simbolizan estatus y exclusividad. Y eso los convierte en el objetivo perfecto. La diferencia con el pasado es brutal. Se acabaron los relojes mal grabados o con mecanismos ruidosos. Hoy en día, fábricas en el sur de China producen clones con los mismos materiales y maquinaria que utilizan las casas relojeras suizas. Incluso emplean acero inoxidable 904L, el mismo que usa Rolex en sus modelos genuinos. Entre los nombres más conocidos dentro de este submundo destacan fábricas como Noob Factory, Bue EF, Clean Factory o JHF Factory. En comunidades online se han ganado un estatus casi de culto. Foros enteros comparan sus réplicas con los modelos auténticos, analizando hasta el más mínimo detalle. Un ejemplo es el famoso Rolex Submariner X12 de Noob Factory. Un clon tan preciso que se vende por entre 400 y 800 dólares, un precio muy por encima de un reloj de moda común. Pero aún lejísimos de los más de 10.000 dólares que cuesta un Submariner original en tienda. El caso del Rolex Daytona es todavía más extremo. Este modelo puede superar los 14.000 dólares en precio oficial y alcanzar cifras astronómicas en el mercado gris. Sin embargo, las fábricas de superclones producen réplicas que incluyen cronógrafos funcionales, números de serie grabados y hasta el mismo peso y equilibrio que los originales. Lo inquietante es que incluso coleccionistas experimentados han llegado a confundirlos con piezas auténticas, especialmente cuando las réplicas vienen acompañadas de cajas y documentación falsificada.
En muchos casos, estos paquetes completos se venden por alrededor de $1000 y terminan circulando en plataformas de segunda mano como si fueran relojes genuinos. Hoy en día, la distribución de estos relojes falsos ha abandonado en gran parte los mercados físicos. El verdadero campo de batalla es lo digital. Plataformas como eBay, Chrono24 o incluso Marketplace de Facebook se han convertido en lugares donde algunos vendedores mezclan superclones con relojes de segunda mano auténticos. Muchos compradores ni siquiera sospechan que lo que están adquiriendo es una falsificación cuidadosamente disfrazada. Lo más sorprendente es que, al igual que en los años 60 o 70, no todos los clientes son engañados. Algunos saben perfectamente que compran una réplica, mientras que otros creen que están obteniendo una ganga en el mercado gris. Las grandes marcas de lujo, Rolex, Omega, Audemars Piguet, cuentan con equipos legales y departamentos anti-counterfeit dedicados exclusivamente a perseguir a estas redes. Sin embargo, el problema es global y complejo. Las jurisdicciones legales se cruzan y mientras que poseer un reloj falso no es ilegal en muchos países, venderlo como si fuera genuino sí constituye un delito grave, especialmente en operaciones internacionales. Lo cierto es que la industria de la falsificación relojera ya no es un asunto marginal. Es un ecosistema globalizado y altamente tecnológico, que evoluciona casi al mismo ritmo que la relojería legítima. La Federación de la Industria Relojera Suiza, FH, se ha convertido en la principal fuerza en la lucha contra este mercado clandestino. Sus esfuerzos incluyen desde campañas de concienciación hasta operaciones internacionales junto a autoridades locales. En abril de 2024, por ejemplo, la FH apoyó a las autoridades francesas en el desmantelamiento de la red conocida como Prestige Replica Network, especializada en distribuir falsos relojes suizos en todo el mundo. Un año antes, en 2023, la Federación informó de la incautación de aproximadamente 1 millón de relojes falsificados en países como Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Estos golpes no son aislados, forman parte de una estrategia mucho más amplia que busca vigilar las plataformas online, colaborar con gobiernos y perseguir jurídicamente a quienes se enriquecen con estas falsificaciones. Aún así, la tarea es titánica. Cada vez que una red es derribada, otra aparece para ocupar su lugar. La FH insiste en que más allá de lo legal, el problema también es ético y cultural. Comprar falsificaciones no solo perjudica a las marcas, sino que alimenta una economía ilegal que se nutre del engaño y el crimen organizado. Para muchos aficionados, la idea de llevar un reloj falso carece de atractivo. No se trata solo de lo ilegal o lo inmoral, sino de la sensación misma. Un Rolex falso jamás transmitirá lo mismo que uno auténtico, y sin embargo, millones de personas siguen cayendo en la tentación, ya sea por estatus, por moda o simplemente por desconocimiento. Lo cierto es que, si uno se detiene a observar, incluso en relojerías legítimas abundan los modelos inspirados en diseños icónicos. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿Dónde está la frontera entre la inspiración, el homenaje y la copia descarada? En el mundo de la relojería esa línea se difumina constantemente, incluso entre fabricantes reconocidos. En lo personal prefiero mantenerme alejado de ese terreno ambiguo, pero creo que es importante que los entusiastas comunes seamos conscientes de que el problema no ha desaparecido. Al contrario, sigue evolucionando, y en última instancia no se trata solo de relojes, sino de lo que representan: estatus, historia, exclusividad o simplemente el deseo humano de pertenecer a algo más grande. Al final, cada comprador debe preguntarse: ¿quiero un reloj por lo que es o por lo que los demás creen que significa?